Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dice Allah en el Corán: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik". Sabe que no hay nada y nadie que merezca la adoración salvo Allah, y pide perdón por tus pecados. También dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: por cierto que Allah ha prohibido el fuego del infierno para quien atestigue que no hay divinidad salvo Allah, deseando con ello sinceramente complacer el rostro de Allah. La ilaha illallah es el enunciado más veraz, con un gran significado, de suma importancia para el ser humano, pues es lo que mantiene viva nuestra alma, y como sabemos, nuestro cuerpo depende de ella. Quien muera sobre este enunciado entrará al paraíso, y quien viva con esta frase vivirá de la manera más confortable. En cuanto a la pronunciación de la ilaha illallah, el testimonio de fe, literalmente significa la es no, ilaha, divinidad, es decir, no hay una divinidad, illa, excepto Allah, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala, que es la divinidad. En cuanto a el testimonio de fe, uno tiene que pronunciar la palabra doy testimonio, que en árabe es ashhadu. Si uno junta ashhadu con la ilaha illallah, viene una palabra antes que es an en árabe, ¿sí? Que es una conexión con el verbo y la frase. Por lo tanto, aunque se escribe la letra nun de la palabra, no se pronuncia. Uno tiene que hacer lo que se le llama en árabe el idgham, y uno debe decir ashhadu Allah, es decir, la n no se pronuncia, es decir ashhadu alla ilaha illa Allah, ¿sí? En cuanto a la palabra ashhadu, es lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Los sabios dicen que el decir doy testimonio es una palabra que tiene que provenir de un conocimiento de quien la dice con veracidad y clarificación. Eso lo decía Ibn Taymiyya. Es notificar sin duda alguna lo que uno tiene dentro de sí. Ibn Taymiyya decía: quien no habla acerca del testimonio de fe, quien no lo pronuncia teniendo la posibilidad de hacerlo, se considera incrédulo, tanto interna como externamente, y esto es en cuanto a la mayoría de la opinión de los salaf, que son los precededores justos. Es la opinión de los imames y de la mayoría de los sabios. Ibn Qayyim menciona que no es necesario, y eso lo menciona también como un ijma, como un consenso de los musulmanes, el que alguien diga ashhadu, la palabra ashhadu en el testimonio de fe, sino simplemente con que digan la ilaha illallah, o sea, no hay más Dios salvo Allah, Muhammad Rasulullah, y Muhammad es el mensajero de Allah, basta. En cuanto a otros sabios, como por ejemplo al-Anbari, decía: entre la gente del árabe, el decir ashhadu la ilaha illallah es como si uno dijera: tengo el conocimiento y tengo la certeza de que no hay otro Dios salvo Allah. En resumen, la palabra ashhadu es decir y expresar lo que uno tiene en el corazón, traducido en palabras. Es necesario que se diga, es necesario que se pronuncie. Bien, en cuanto al significado de ilah, que sería la divinidad, es muy importante para entender el testimonio de fe, ya que de acuerdo a cómo se interprete esta palabra,
es que se va a saber realmente el significado de este testimonio. La divinidad o al-ilah es a lo que se le rinde culto. En el árabe es el ma'bud. Quiere decir que lo que es adorado es la divinidad. Por lo tanto, a lo que las otras religiones le rinden culto se le puede decir que es la divinidad. En cuanto al testimonio de fe, por eso se dice o se traduciría, o la mejor traducción sería que no hay nada que merezca la adoración excepto Allah. ¿Sí? No hay divinidad que merezca la adoración con verdad, o que realmente sea merecedor de la adoración excepto Allah. Eso es porque mucha gente toma o adora a otras cosas fuera de Allah. Entonces, de una manera general se les podría decir que la otra gente tiene dioses. Dioses, ¿por qué? Porque los adoran. En cuanto a que no merezcan esa adoración, ya eso es otra cosa. Por eso entre la mayoría de los sabios dicen que al-ilah lo que significa es lo adorado. Es decir, que yo en el testimonio de fe dices, yo doy testimonio que no hay algo adorado excepto Allah, que no debe ser algo adorado excepto Allah, que es la traducción de al-ilah. Otros dicen, no, tú no puedes llamarles, por ejemplo, a lo que ellos adoran divinidad, porque solamente la divinidad es Allah. Pero Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, él mismo le llama a otras cosas que son adoradas fuera de él como divinidades, ¿no? Por ejemplo, Allah dice en el Corán, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Se no pongan junto a Allah otras divinidades. O sea, quiere decir eh, cosas o ídolos, todo lo que sea, fuera de que la gente adora fuera de él. Dice, no hay otra divinidad salvo Allah. Dice, todo perecerá excepto su rostro, y hacia ellos retornarán. También Allah en el Corán dice, Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Si acaso se han visto aquella gente que toma sus pasiones como divinidad, quiere decir que aquella gente que lo que su pasión le ordena que está bien, lo sigue, y lo que no va de acuerdo a sus pasiones, pues lo deja. Entonces, en resumen, se puede decir que todo lo que la gente adora se le podría llamar de una manera general divinidad, aunque no merezcan esa adoración. Es, por ejemplo, Ibn Taymiyya decía, eso es lo mismo la gente que le llama a los demás sabios, aunque no lo sean, o les llama de una manera, aunque no lo merezcan llamarle así, pero la gente así les llama, y todos sabemos que el único que merece realmente la adoración es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, al-ilah o ilah significa lo adorado. Uno en el testimonio de fe, cuando dice Ashhadu an la ilaha, pues quiere decir atestigo que no hay nada que merezca ser adorado excepto Allah. ¿Sí? No solamente es una divinidad, ¿por qué? Porque la gente sí adora muchas cosas fuera de Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.